Ahora el doctor Fermín Silva, él es oftalmólogo, es famoso, ¿no? Porque es un hombre mediático por el tema de la Clínica La Luz, que es una iniciativa que él ha tomado. Es un emprendedor, además exitoso, ¿no? No, yo no creo que soy exitoso, simplemente soy una persona que trabajo mucho, que he venido desde muy lejos de Lima y las cosas han ido bien y lo seguimos haciendo bien, principalmente pensando en nuestros pacientes. Cada día nos preocupamos en generar un servicio de mejor calidad y por lo tanto tenemos cada vez más pacientes y eso de repente justifica un poco estar acá hoy. Cansado de triunfar, como dice mi amiga Olga Sampen, que vive ahora feliz. El éxito en crea España. adicción. Pero ahora, esta experiencia tuya profesional, Fermín, te ha permitido recorrer el país y estar en contacto con la gente. Y acaba de ocurrir la conferencia anual de ejecutivos de finalmente los empresarios se decidieron a poner en la agenda el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Así es. Pero siguen con el discurso de que algo así como que todo está bien y que hay que hacer como un... Y que las cifras macroeconómicas están bien y está bien el Perú. Y eso no es cierto, Nicolás. Fíjate, hay una relación directa entre la tasa de pobreza monetaria y el nivel de salud y educación en el Perú. ¿Dónde están los más enfermos? Los que son más pobres. Fíjate, la tasa de pobreza monetaria del 2007 al 2015 bajó del 42 al 21%. Pero este decrecimiento de la pobreza no fue igual. Porque para la gente rural sigue siendo el 45% de pobres. Y para las zonas urbanas, 14%. O sea que no somos un país igual. El crecimiento económico del Perú nos ha hecho un país más desigual. Las personas que hablan quechua, aymara, porque el Perú tenemos de todo. Hablan quechua, hablan aymara, hablan lenguas amazónicas y ellos han decrecido solamente del 53 al 33%. Y los que hablan castellano han decrecido del 28 al 14%. O sea, seguimos siendo un país desigual. Hay gente más pobre que otros, por lo tanto hay gente más enfermos que otros. Sin embargo, nuestros políticos... Yo escuché a un ecuatoriano que era un especialista en temas de educación y él daba este tema como un ejemplo, ¿no? Él decía, es cierto que la gente hoy tiene más acceso a la educación, es decir, hay más gente que ha accedido a la educación, pero la calidad de la educación es peor que nunca, es peor que hace 30 o 40 años. Entonces, eso es algo que nos tiene que llevar a reflexionar. O sea, cuando hablamos de que estamos superando la pobreza, pero la gente se sube a una combi y viaja dentro de una lata de sardinas durante 3 horas o 3 horas y media al día, o cuando la gente se enferma y tiene que ir a un hospital donde no hay nada y donde tiene que esperar meses por una atención, o cuando tiene que enviar a sus hijos al sistema de educación pública donde ni los edificios son apropiados y los maestros ganan la tercera parte y donde reciben una pésima educación. O sea, ¿de qué estamos hablando? Así es. O sea, tenemos transporte de pobres, salud de pobres, educación de pobres, pero somos un país que está en la clase media. O sea, país de broma. El crecimiento económico de las últimas décadas no ha bajado a resolver el problema de la salud y educación de la mayoría de peruanos. Porque es verdad, ¿dónde están los más pobres? ¿Dónde están los más enfermos? En los más pobres. ¿Y por qué están pobres? Si dicen que si las cifras están bien. Porque los políticos nos hablan bonito. Y ahora, por ejemplo, con este tema del referéndum, un bocado envenenado al pueblo. Porque ahora el pueblo, con este tema de la no reelección de los congresistas, porque la ira popular está, vemos jueces corruptos. Nuestros políticos nos han robado históricamente más o menos el 50% del presupuesto general de la República. Vemos a nuestros políticos que se esconden, piden asilo, nos siguen robando. Y ahora nos meten este encantador caramelo y dicen, no reelección a los congresistas, y nosotros vamos a votar probablemente por eso. Pero ¿qué va a pasar en el tiempo, Nicolás? Otra frustración más. Porque el pueblo tiene que saber que esto no va a resolver las cosas por lo menos de inmediato. Por ejemplo, los tiempos, ¿cómo van? El 15 de diciembre termina la legislatura y se abre el 15 de marzo. El 15 de marzo aprobarían la ley, serían 90 días más, estamos hablando de junio, para que tengamos, por ejemplo, la comisión especial de los 7 para nombrar a los otros 7. Entonces, el pueblo se va a ver otra vez engañado. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que estamos creando un caldo de cultivo perfecto para un discurso irresponsable que no sabe la globalización, no entiende el mercado, no sabe las necesidades y solamente quiere mandar al paredón a todo el mundo. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Vamos a ser peor igual que Venezuela. Que lo que termina es que este hartazgo que siente la sociedad
termine ya en la pura indignación y que ya pasar por el paredón a todo lo que haya que pasarlo, ya no importa lo ya que no venga importa. después. Así es. Y el tema de la economía, el tema del mercado que ya no tiene límites, el comercio internacional, la estimulación o la promoción de la inversión privada. Fíjate, el gasto público, el presupuesto general de la República, ¿cómo se distribuye? El 70% es para planillas, gasto corriente. Solo el 20% es para bienes de capital, o sea, para obras. Y el 10% para servicio de deuda. Mira cómo está, y por esa razón supongo que Piura, por ejemplo, hasta hoy no se reconstruye. ¿Qué pasaría si priorizaran el tema de Piura? Tendríamos puestos de trabajo en construcción para los norteños. Disminuirían las enfermedades que hoy están pasando por el desastre y miseria que ha originado y ha dejado este desastre natural. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el CAE hablan que las cifras están bien y estamos bien, pero no estamos bien. Yo viajo todo el Perú. Fíjate, el 0.6% de toda la población en el Perú están ciegos. 180.000 personas están ciegos o con un compromiso severo de la agudeza visual. No, pero ciegos en la mayor parte de los casos por catarata, que es una enfermedad que el 50%. que en 3 minutos está curada. Y es lamentable tener ciegos en el Perú por catarata, por falta de información, por falta de dinero, por centralismo tecnológico y de profesionales que estamos solamente en Lima y en capitales de departamento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, pero todo eso te lleva, o sea, yo creo que tendríamos que empezar yo sé que a veces nos agobia digamos, la intensidad de la noticia, ¿no es cierto? Pasa una cosa, pasa la otra, y no somos capaces de detenernos a reflexionar sobre los problemas que tenemos y tratar de empezar a buscar las soluciones. Porque si no, nos quejamos todos los días y razones nos sobra para quejarnos, y lo que hacemos es ir creciendo, inflando esa especie de globo de la indignación hasta que explote, ¿no es cierto? Ya dónde vamos ahí como país. Entonces, yo creo que hay que ayudar, y los medios tenemos una responsabilidad en encontrar soluciones, pero eso tiene que partir de un reconocimiento por parte de todos de la situación real, que dejemos de engañarnos. O sea, tú no puedes curar a un paciente si no haces, tú eres médico. Así es. Un diagnóstico equivocado. Y voy a llevar un tema a la parte médica. Por ejemplo, el tema de la experiencia en el Congreso de la República. ¿Cuál es el valor de la experiencia? Por ejemplo, en medicina. ¿Qué hace una persona cuando atiende un parto? Se convierte solamente en un arquero tratando de recibir el bebé para que no se caiga. El problema está si viene atravesado, si viene de pies, si son dos, si la pelvis es estrecha, si el bebé es cabezón. Ahí vale la experiencia. Entonces, en el Congreso, ¿qué están haciendo ahorita? Todos nuevos, porque estamos hartos, la ira popular. Queremos poner al paredón a todo el mundo. Pero ¿qué va a pasar en el tiempo? Más frustración, más errores. Y acá hay un tema de la representatividad. Nosotros nos desconocemos. ¿El Congreso qué cosa es? Es un grupo de seres humanos que representan a los 30 millones de peruanos. No nos podemos reunir los 30 millones para tomar decisiones. Por eso hemos nombrado a un Congreso que por nosotros van a legislar. Pero, ¿qué hay en el Congreso? Lo que somos nosotros. Es como si yo tengo en mi cuerpo 5 litros de sangre y me quieren hacer un examen, me saca 5 centímetros nada más. Y en esos 5 centímetros están representados mis 5 litros. En ese Congreso está representado todo el Perú. Por eso hay mamanes, pues. Acá hay un problema de las personas. No es un tema que si la Constitución está bien o está mal. Acá hay un problema de hombres. Acá hay un problema de cumplir las cosas. Pero, por ejemplo, yo ayer que estuvo acá Luisa María Cuculiza, que es recontra fujimorista, y nos hemos peleado montones de veces por eso, ¿no? Y no por eso debo dejar de considerar a una persona amiga con la que tengo una relación y montones puntos de encuentro. Pero yo le preguntaba ayer, ¿qué diablos hace Mamani en el Congreso y no estás tú, Luisa María? O sea, ¿me entiendes? O sea, hay mejor gente para poner en el Congreso. Hay mejor gente, que ahí hay un problema. No sabemos elegir. Siempre nos venden la píldora cada 5 años y nos engatusan y terminamos eligiendo mamanes. Pero hay que ser sinceros y ponerlo sobre la mesa las cosas como son. El Perú tiene mamanes. Y por eso tenemos en el Congreso la República. Es decir, no es que una casualidad que esté ahí, es que hay gente... Representa a un grupo del Perú. El problema es de personas, el problema es del capital humano. ¿Quién se preocupa de alimentar bien a las embarazadas para tener un producto de mejor calidad? Nadie. Los 1000 días primeros de vida, el embarazo, más 2 años después de nacido, es la única época del ser humano que debe alimentarse bien
para tener un coeficiente intelectual diferente. Y solo así podemos impartir una educación de calidad, porque ¿qué vas a repartir? Claro, Educación. pero ¿sabes lo que pasa, Fermín? Que cuando tú planteas esa discusión te enfrentas a una situación en la cual, por ejemplo, hablando estrictamente de salud, el otro día la ministra de Salud me dice, calculo que faltan entre 28 y 29 mil profesionales en el Ministerio de Salud. 42.000 personas. Hay una brecha de... O sea, se quedó corta, porque es decir, si tú sumas todo. O sea, no puede ser, pues entonces cuando tú dices ya, hay que, y lo que no dices es que eso es lo que te falta, pero la gente que tiene está subpagada, o sea, no tiene las remuneraciones que corresponderían a su nivel profesional, no tiene los equipos e instrumentos que requeriría para su trabajo y no tiene la infraestructura que debía tener. Entonces, ¿cómo diablos somos un país que ha crecido tanto y no tenemos para resolver este problema tan elemental? Lo siguiente, Nicolás, el presupuesto 5.1% del PBI, que es el presupuesto para salud, estamos en la cola del presupuesto para salud en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál es el promedio? 7.4, nosotros estamos 5.1, segundo. Mal distribuido. Lo que debemos gastar en la atención primaria de salud, que atiende al 80% de la demanda, lo gastamos solamente para el 5%. Tercero, la politización de la administración y la alta dirección del Ministerio de Salud. Cuando tú te eliges ministro, me llamas a mí. No porque soy el mejor, porque soy el mejor de tus amigos. ¿Qué voy a hacer yo si soy solamente tu mejor amigo y no estoy preparado para eso? Hay que despolitizar la administración de los recursos humanos. Porque fíjate, de acuerdo a ese tema de que nadie gana más que el presidente, no tenemos un gerente, un CEO, que dirija un hospital y que trabaje por competencias, por resultados. Nadie sabe eso. ¿Quién dirige un hospital? Un médico. Claro, pero igual ya, digamos, lo que tienes que hacer es profesionalizar la gestión pública y poner a los mejores en cada lugar, y como tú dices, no a los mejores amigos. ¿No es cierto? Hay que manejar con eficiencia los recursos, hay que eliminar la corrupción de todos los procesos, porque eso es parte también de lo que hemos dejado de hacer. Pero igual tienes un forado de tal tamaño. Es decir, el ministro de Educación, y voy a repetir la cifra hasta el aburrimiento, me dijo acá, el déficit en infraestructura educativa, calculo yo, llega a 100.000 millones de soles. 100.000 millones de soles. Y me llamó un amigo de Defensa Civil y me dijo, Nicolás, le faltó agregar al ministro que más del 70% de los colegios no pasan la calificación. La calificación de Defensa Civil. Así es. O sea que probablemente muchos de ellos haya que demolerlos y volverlos a hacer. Entonces, ¿cómo haces para resolver ese retraso? O sea, no solamente necesitas una gestión eficiente, no corrupta, de gente profesional que sepa lo que está haciendo, sino vas a tener que hacer una enorme inyección de dinero para ponernos al día. Es difícil resolver problemas de toda la vida en una época, pero se tiene que empezar. Por ejemplo, hay que eliminar la corrupción, hay que estar dispuestos de mandar a la cárcel a nuestros hermanos, a nuestros amigos, con tal de evitar que las personas roben sistemáticamente un sol del presupuesto. Yo te vi un video que pasaste de Bolívar donde decía, hay que mandarla al paredón a los que roban un sol del presupuesto general de la República. Hay que erradicar la corrupción, hay que integrar las regiones construyendo, por ejemplo, carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones, internet, para que esté integrado el Perú. Mira, ¿qué hace un campesino? Quiebra su chacrita de papas, su maíz, lleva al mercado, vende un saco de papas para comprar 2 kilos de fideos. No trabajamos para estimular el mercado interno, solamente apostamos para el crecimiento y la exportación que beneficia solo a los que saben, a los que hablan castellano, a los que en sus regiones tienen productos primarios para exportación, pero no estimulamos al mercado interno que beneficia y conviene al campesino. Eso no lo hacemos. Y el campesino sigue siendo el más pobre. No educa a sus hijos porque no tiene cómo hacerlo. Mira, el otro día estuvo acá el general Roberto Quiabra, y lo cito porque no es Antauro Humala el que está hablando, no es Gregorio Santos, no es la posición de un general del ejército peruano. Y lo que él decía es que había que replantear el tema de la explotación de nuestros más importantes recursos. Es decir, que en determinado momento hicimos un tipo de contratos porque éramos un país agobiado por el terrorismo y perro muertero. Es decir, un país que no pagaba sus obligaciones. Estábamos recontra desacreditados como país. Nadie quería meter $1 en el Perú. Entonces, en esas condiciones, hubo poco menos que regalarse para que viniera la inversión. Bueno, eso ya cambió. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Es que ahí está nuestra riqueza. Es decir, en los minerales, en el petróleo, en el gas, en la pesca, ahí está nuestra riqueza. Entonces, si no buscamos la manera de reformular, ¿no es cierto?, la explotación de esa riqueza,
con reconocimiento a la gente que vive en esa zona, con fórmulas más eficientes de uso del dinero que sale de ahí, no vamos a solucionar nada. Y eso va a tener que implicar para los actuales concesionarios, los titulares de las concesiones, un nivel de sacrificio. Es decir, que, digamos, ni de sacrificio, van a tener que ganar menos. Ganar menos nada más. ¿No es cierto? Ahí hay un tema de negociación. Es excelente lo que has dicho. Una cosa es negociar cuando nadie nos miraba y otra cosa es negociar hoy. El problema está quienes negocian por nosotros. ¿Están pensando en el Perú realmente? ¿Están dejando la plata de las minas en las zonas donde tienen las minas? Cajamarca, yo soy cajamarquino. Hemos tenido la mina más rica de Latinoamérica, sin embargo tenemos el mayor número de personas analfabetas, el mayor número de enfermedades por problemas de saneamiento básico. Fíjate, el 32% en el Perú no tiene desagüe y el 15% de peruanos no tiene agua potable. Y de los que tienen, solo el 28.5% tienen agua 24 horas al día. Imagínate, agua adecuada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El crecimiento claro, económico. claro, no es solo porque muchas veces tienes la red tendida, pero el agua viene por horas o por rato, a veces hasta por minutos. Así es. Y la calidad de agua que está viniendo por esos tubos no es la que debería ser. Solamente el 28% de los que tienen agua es un agua potable aceptable, de calidad, que no tiene que atentar contra la salud. Mira cómo estamos. Y eso determina el nivel de salud del Perú. Me da mucho gusto conversar contigo, Fermín, por dos razones, ¿ya? La primera, porque yo creo que hay que empezar a cambiar los protagonistas. Yo creo que acá, en todos los medios de comunicación, tenemos que poner a hablar a gente nueva. Porque los que tuvimos, los que han protagonizado la vida nacional, los que han tomado las decisiones, los que han gobernado el país las últimas décadas, han fracasado. Entonces tenemos que buscar nueva gente. Y en segundo lugar, me da gusto porque estamos hablando de los problemas de la gente, qué es lo que la gente quiere. Vamos a empezar a encontrar soluciones que hay para todos. Por supuesto que hay. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a hacer Gracias a ti. nuestro